Hoy cruzamos la frontera entre el laboratorio y la planta industrial. Nos adentramos en la ingeniería metabólica, donde los microorganismos dejan de ser solo modelos de estudio y se convierten en verdaderas fábricas vivas. Verás cómo se planifican procesos biotecnológicos, desde la caracterización mineral hasta el diseño de reactores y la validación a escala comercial. Hablaremos de oro libre sin mercurio, de bacterias que lixivian metales, y de cómo convertir ciencia en impacto real. Aquí no se trata solo de saber qué ocurre, sino de diseñar cómo ocurre, y mejor aún, hacerlo sostenible. Para evaluar un proceso biotecnológico de manera ordenada y rigurosa, se comienza con una caracterización preliminar del sistema. En esta etapa inicial se analizan las materias primas o sustratos disponibles, determinando su composición química, biológica o mineralógica, así como su variabilidad intrínseca. Este paso resulta clave, pues permite identificar desde el inicio las posibles limitantes del proceso y evita la toma de decisiones basadas en suposiciones, reduciendo significativamente los riesgos técnicos, económicos y ambientales en las etapas posteriores. Una vez comprendido el sistema base, se procede a la evaluación de los sistemas biológicos. En esta fase se estudia el comportamiento de los microorganismos mediante ensayos a pequeña escala, analizando su cinética de crecimiento, actividad metabólica y su respuesta frente a variables críticas como el pH, la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto y la presencia de especies químicas específicas. Esta etapa permite seleccionar las cepas más eficientes y definir las ventanas operativas que garanticen la estabilidad y un buen desempeño del proceso. Finalmente, los resultados experimentales se integran en el diseño de ingeniería del proceso. En esta fase se define el tipo de reactor, la configuración del sistema y los criterios de escalado para transitar del laboratorio a la planta piloto y, posteriormente, al nivel industrial. El objetivo final es traducir el comportamiento biológico observado en un proceso controlable, técnicamente viable y económicamente sostenible, asegurando el mantenimiento de las condiciones óptimas identificadas previamente. Ahora procederemos a revisar un caso particular de un proceso de biobeneficio de metales de alto valor, como el oro. El objetivo es evitar el uso de técnicas altamente contaminantes, como la amalgamación con mercurio, y optimizar los métodos de recuperación actuales, como la cianuración, mitigando el consumo de este reactivo. Todo ello se aborda aplicando directamente la metodología de planeación previamente discutida. Tal como se indicó, cualquier desarrollo biotecnológico debe iniciar a escala de laboratorio, donde los bioreactores cumplen un papel fundamental como herramienta investigativa para el diseño del proceso de oxidación de sulfuros. El uso de bioreactores a pequeña escala permite reproducir condiciones controladas de pH, potencial de oxidorreducción, temperatura, aireación y composición del medio. Esto resulta esencial para evaluar el comportamiento simultáneo del sistema biológico y del material mineral. A este nivel es posible estudiar sistemáticamente las cinéticas de oxidación, la estabilidad microbiológica y la interacción entre la fase sólida y la solución, sin incurrir en los costos y riesgos asociados a escalas mayores. Surge entonces una pregunta clave: ¿por qué, para extraer oro, se recurre primero a la oxidación de sulfuros? La razón radica en que, en numerosos yacimientos, el oro no se encuentra libre, sino encapsulado o íntimamente asociado a minerales sulfurados como la pirita o la arsenopirita. Estos sulfuros actúan como una barrera física y química que impide el acceso de los agentes de lixiviación convencionales, confiriéndole al metal un carácter refractario. El proceso de bioxidación busca precisamente fracturar esa matriz mineral. Al oxidar el sulfuro, se desestabiliza su estructura cristalina, se generan productos solubles como sulfatos y se libera el oro previamente ocluido. De esta manera, la oxidación no constituye el fin en sí mismo, sino un pretratamiento indispensable para maximizar la recuperación del metal en las etapas posteriores. Desde la perspectiva del diseño de procesos, los bioreactores de laboratorio permiten determinar la eficiencia de esta oxidación, identificar las condiciones de mayor estabilidad y definir los criterios para su integración en un esquema industrial. Este enfoque experimental, guiado por una metodología de planeación rigurosa, es lo que permite transformar un problema mineralógico complejo en una solución biotecnológica viable. Para comprender la tecnología biológica empleada en el biobeneficio del oro, tomamos como referencia el proceso BIOX, utilizado industrialmente para el tratamiento de concentrados de oro refractario. En términos operativos, el proceso consiste en someter el concentrado sulfurado a una etapa de bioxidación en una serie de reactores agitados, donde bacterias acidófilas oxidan el hierro y el azufre. Como resultado,
se generan sulfatos disueltos y se altera drásticamente la estructura cristalina del mineral, liberando el oro previamente ocluido. Es crucial resaltar que esta etapa no disuelve el oro, sino que constituye un pretratamiento que habilita su extracción en la etapa hidrometalúrgica subsiguiente. A nivel industrial, estas plantas biológicas operan a gran escala, manejando flujos de alimentación de entre 40 y 960 toneladas de concentrado por día. Usualmente, este concentrado representa aproximadamente el 10% del material total extraído de la mina, dado que se obtiene previamente mediante procesos de concentración como la flotación. Esto implica que detrás de cada tonelada de concentrado tratada biológicamente, existe un volumen 10 veces mayor de mineral procesado en la operación minera. Para contextualizar esta magnitud, es importante notar que las operaciones auríferas en Colombia manejan volúmenes de concentrado considerablemente menores, del orden de decenas de toneladas por día. Este contraste con las capacidades de las plantas internacionales permite dimensionar que la bioxidación no es una tecnología experimental o limitada al ámbito académico, sino un proceso industrial robusto y ampliamente consolidado. En las imágenes se aprecia la envergadura de los reactores utilizados, destacando los tanques agitados con sistemas de aireación y agitación mecánica de alta potencia, diseñados para asegurar la transferencia de oxígeno necesaria para sostener la actividad microbiana exotérmica. Estas plantas han sido implementadas exitosamente en países con una fuerte tradición minera como Sudáfrica, Ghana, Australia, China, Uzbekistán, Brasil, Perú y Filipinas, demostrando la vigencia y viabilidad económica de la biotecnología aplicada a la minería metálica. Es pertinente ampliar el espectro de aplicación de las tecnologías biológicas, las cuales no se limitan al procesamiento de oro, sino que son fundamentales para la extracción de metales base como cobre, níquel y zinc. Un ejemplo paradigmático es la biolixiviación de cobre en pilas, operada a gran escala por Codelco en Chile. Siendo Chile el principal productor mundial de cobre, la biolixiviación se ha consolidado como una herramienta estratégica para el tratamiento de minerales sulfurados de baja ley, principalmente sulfuros secundarios, cuyo procesamiento por vías convencionales de concentración y fundición no sería económicamente viable. La biolixiviación en pilas consiste en el apilamiento de mineral triturado en estructuras de cientos de metros de extensión y alturas que pueden superar los 50 metros. Sobre estas pilas se irriga una solución ácida que contiene microorganismos oxidantes, la cual percola a través del lecho mineral. Estos microorganismos catalizan la oxidación del hierro y el azufre de los sulfuros, liberando los iones de cobre en solución acuosa. Esta solución enriquecida se envía posteriormente a procesos de extracción por solventes y electroobtención para obtener cátodos de cobre de alta pureza. Es fundamental distinguir este mecanismo del proceso de oro, mientras que en la bioxidación de oro se busca destruir la matriz para liberar el metal sólido, pretratamiento. En la biolixiviación de cobre el objetivo es disolver químicamente el metal valioso para su recuperación directa desde la fase líquida. A escala global, se estima que los procesos hidrometalúrgicos y de biolixiviación representan entre el 15% y el 20% de la producción total de cobre, lo que evidencia su relevancia en el mercado actual. La magnitud física de estas operaciones es colosal, las pilas modernas funcionan como verdaderos bioreactores a cielo abierto. En las imágenes se aprecia la escala, camiones mineros de extracción, cuyas llantas superan los 3 metros de diámetro, se ven diminutos junto a estas estructuras que contienen millones de toneladas de mineral. Esta tecnología, implementada en potencias mineras como Chile, Perú, Australia, Estados Unidos y China, demuestra cómo la biotecnología permite transformar recursos de baja ley en productos metálicos de alto valor mediante procesos sostenibles y competitivos. Una vez identificados los procesos biotecnológicos utilizados en la minería, es fundamental resaltar la importancia de la caracterización mineralógica antes, durante y después del tratamiento, disciplina conocida como mineralogía de procesos. Esta metodología permite comprender fenómenos críticos como las asociaciones minerales, el grado de liberación del metal y los cambios microestructurales que afectan directamente la cinética y la eficiencia del bioproceso. El procedimiento general inicia con la toma de muestra en beta o en planta. Paralelamente a la descripción macroscópica de las muestras de mano, se procede a la preparación de secciones pulidas para su estudio microscópico. Como se ilustra en las imágenes, este proceso incluye el corte de la muestra, su montaje o embebido en resina epóxica y un riguroso proceso de desbaste y pulido hasta obtener una superficie especular apta para el análisis por luz reflejada. Finalmente, la caracterización óptica se complementa y valida con técnicas instrumentales avanzadas, la difracción de rayos X para identificar la estructura cristalina de las fases, la espectroscopía infrarroja para determinar grupos funcionales y especies de alteración,
y la microscopía electrónica de barrido acoplada a espectroscopía de energía dispersiva para confirmar la morfología y la composición química elemental de las especies minerales. Tras la caracterización mineralógica, el siguiente componente crítico en los bioprocesos mineros es la definición del sistema biológico. En esta etapa se seleccionan y evalúan los microorganismos responsables de la oxidación de sulfuros, analizando su comportamiento cinético bajo condiciones controladas. El objetivo primordial es comprender su metabolismo energético y determinar su respuesta ante variables operativas como pH, temperatura, transferencia de oxígeno y concentración de sustratos, hierro y azufre. Estos ensayos se ejecutan habitualmente a escala de laboratorio, empleando matraces agitados o bioreactores de banco, lo que permite simular con precisión el entorno químico del proceso industrial. Esta fase es determinante, ya que establece la ventana operativa de estabilidad, la velocidad de oxidación y la viabilidad del escalamiento. Una caracterización biológica deficiente puede derivar en fenómenos de inhibición, pérdida de actividad catalítica o acumulación de subproductos indeseables, comprometiendo la eficiencia global. Por tanto, el estudio del sistema biológico constituye el eslabón funcional que vincula la mineralogía con la ingeniería de procesos. Una vez seleccionados los microorganismos idóneos para el proceso biotecnológico, el siguiente paso crítico en el flujo de trabajo es definir la estrategia de evaluación de su desempeño. El monitoreo riguroso del sistema resulta fundamental para interpretar correctamente la interacción entre los componentes biológicos, químicos y mineralógicos. En primer lugar, es necesario identificar los parámetros físico-químicos más relevantes durante los ensayos, las condiciones de operación que se considere afectan a cada proceso en particular, por ejemplo, la concentración de mineral, concentración de componentes del medio de cultivo, la temperatura, el tiempo o la configuración del proceso. De manera complementaria, el análisis químico de la solución permite evaluar la evolución cinética del proceso. Variables como el pH permiten rastrear la actividad metabólica, ya que su disminución suele correlacionarse con la oxidación de sulfuros y la generación de ácido sulfúrico. Por su parte, el potencial de oxidorreducción, o RPOH, proporciona información directa sobre el estado redox del sistema, reflejando la relación entre hierro férrico y ferroso, un indicador clave de la capacidad oxidativa del medio. La cuantificación de iones metálicos en solución, como hierro o cobre, indica el grado de disolución del mineral y la eficiencia del ataque oxidativo. Estos datos permiten correlacionar el crecimiento microbiano con la velocidad de reacción y detectar tempranamente posibles inhibiciones o limitaciones por transferencia de masa. Finalmente, la mineralogía de procesos retoma un papel central al permitir la identificación de cambios microestructurales y de fase en los sólidos tratados. La comparación entre la mineralogía inicial y la de los residuos confirma si la transformación esperada del sulfuro ha ocurrido o si se han formado capas pasivantes. Así, el monitoreo integra biología, química y mineralogía, cerrando el ciclo metodológico y permitiendo una evaluación integral del desempeño del proceso biotecnológico. Una vez consolidada la información biológica, química y mineralógica, el diseño del proceso ingenieril se estructura en 3 etapas claramente diferenciadas. La primera etapa corresponde a la evaluación preliminar. En ella se utilizan los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio para verificar la viabilidad técnica del proceso. Se analizan las cinéticas de reacción, la estabilidad del sistema biológico y la coherencia entre la transformación mineralógica esperada y la observada experimentalmente. El objetivo primordial es confirmar que el bioproceso funciona bajo condiciones controladas y descartar la existencia de limitantes críticas que impidan su desarrollo posterior. La segunda etapa es el escalado a nivel piloto, la cual actúa como un puente indispensable entre el laboratorio y la industria. Aquí se reproducen las condiciones definidas previamente, pero incorporando volúmenes mayores, tiempos de operación más prolongados y una mayor complejidad sistémica. Esta fase permite evaluar fenómenos de transporte que no son evidentes a pequeña escala, tales como limitaciones de transferencia de masa, acumulación de metabolitos inhibitorios, variaciones en el suministro de oxígeno y el comportamiento hidrodinámico del reactor. Asimismo, se validan las estrategias de instrumentación y control del proceso. Finalmente, la tercera etapa corresponde al diseño y operación a escala industrial. En esta fase se integran los criterios técnicos, económicos y operativos para definir la configuración final del sistema, la geometría de los reactores, la selección de materiales de construcción y los parámetros de operación continua. El proceso se optimiza globalmente para garantizar eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, manteniendo rigurosamente los principios biotecnológicos establecidos desde las etapas iniciales.
Un aspecto determinante para la selección y validación final del proceso es el factor económico. En los sistemas de tanques agitados, si bien se alcanzan altas velocidades de reacción y un control preciso de las variables, los costos de capital y de operación son elevados. Se requiere una inversión considerable en equipos robustos, sistemas de agitación mecánica, suministro de aire, instrumentación y control, sumado a un consumo energético significativo. Por esta razón, la implementación de estos reactores solo se justifica económicamente cuando se tratan concentrados de alto valor, como en el caso del oro refractario, donde la recuperación eficiente del metal compensa los altos costos del proceso. En contraste, los sistemas de lecho empacado, pilas o botaderos, presentan una ventaja económica sustancial. Su diseño es más simple, la inversión inicial es menor y los costos operativos se reducen drásticamente al no requerir agitación mecánica ni sistemas complejos de control ambiental. Esto los hace económicamente viables para el tratamiento de grandes volúmenes de mineral de baja ley, como el cobre secundario, aun cuando las cinéticas sean más lentas y la recuperación global menor. Ahora bien, la validación industrial exige enfoques diferenciados. En tanques agitados, el sistema es homogéneo, por tanto, la mayoría de los modelos cinéticos de laboratorio son directamente aplicables. La operación industrial busca replicar esas condiciones ideales, trabajando en puntos cercanos al óptimo y manteniendo parámetros como pH, temperatura y oxígeno disuelto lo más estables posible. Por el contrario, en el lecho empacado no existe un control real sobre las condiciones internas. El pH, la temperatura y la concentración de oxidantes varían tanto en el tiempo como en la localización espacial dentro de la pila, generando fuertes gradientes y heterogeneidad. En consecuencia, la validación en lecho empacado no se centra en operar en el óptimo teórico, sino en demostrar un desempeño robusto bajo estas variaciones inevitables, considerando fenómenos complejos de transporte de masa, flujo de fluidos y la interacción de la ganga con la solución lixiviante. Lo que viste hoy es la esencia de la biotecnología aplicada. Planificación, escalado y validación. Desde un Erlenmeyer hasta una planta piloto, cada paso debe ser medido, ajustado y optimizado. Porque si una bacteria puede recuperar oro o transformar residuos, entonces tú también puedes transformar procesos. No olvides que la biotecnología es una ciencia de posibilidades, pero también de decisiones inteligentes. Sigue cuestionando, diseñando, y sobre todo, implementando.